hablaremos de emociones, salud, nutrición, sexo, la presión social, los amigos, el amor. Treintonas, independientes y fabulosas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de Treintonas Independientes y Fabulosas. Nosotras las saludamos con muchísimo gusto, como cada miércoles, con un tema que esperamos sea de interés para todos ustedes. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. El día de hoy traemos sobre la mesa un tema de salud que es muy interesante, sobre todo para las mujeres, porque vamos a estar hablando acerca del virus del papiloma humano. Y bueno, pues para eso tenemos a una súper invitada el día de hoy que esperamos pueda resolver todas sus dudas. Recuerden que nos pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y, por supuesto, sugerencias acerca de este y otros temas que también podemos abordar. Amiga, ¿cómo te encuentras? Bien, amiga, aquí estamos tomando un cafecito, ¿verdad? Pues como lo decías, ¿no? Tenemos una invitada muy especial. Estamos con la doctora Denise Rocha y bueno, ella nos va a hablar sobre el virus del papiloma humano. Entonces, ¿cómo estás, Denise? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradezco bastante que me tomen en cuenta y me gusta bastante su iniciativa, es muy buena. Todos los temas que han abordado, pues bastante interesantes. Siempre hacemos este trabajo porque nos encanta saber que ustedes aprenden al igual que nosotras, porque estamos abordando diferentes temáticas desde salud emocional y, por supuesto, una de las más importantes, que es la salud física. Pues el día de hoy un tema que vamos a estar abordando que es bastante delicado, y por eso siempre traemos de buscar a los mejores expertos para que puedan dar solución a todas las dudas que pudieran generar. Por supuesto, agradecemos a Casa Sabina, que el día de hoy nos abrió sus puertas para venir a grabar este episodio, así que síganos en todas sus redes sociales para que puedan ver cuáles son las promociones de esta semana. Y Denise, el día de hoy pues vamos a hablar acerca del virus del papiloma humano, un virus que tiene consigo también muchos mitos, tiene muchas dudas todavía dispersas en el aire, pero queremos que nos platiques a ciencia cierta qué es el VPH. Muy bien, bueno, pues el VPH como tal es una enfermedad genital. Se adquiere pues por el contacto sexual, es una enfermedad de transmisión sexual, es totalmente prevenible con diferentes acciones que bueno, ya iremos platicando más adelante, pero también es totalmente tratable pues en momentos adecuados, ¿no? Siempre lo más importante es tener cuidado y prevención de manera oportuna para que entonces tomemos decisiones a tiempo. Denise, ¿nos puedes decir cuántos tipos de VPH hay? Bueno, como tal, yo creo que ahora estamos muy familiarizados todos que podemos hablar de un tipo de virus, en este caso virus papiloma, y que sabemos que podemos encontrar infinidad de virus, ¿no? Hay una cantidad impresionante de virus papiloma, pero como tal son 50 serotipos los que afectan a los genitales, y 15 de ellos se ha demostrado que causan cáncer cervicouterino, que bueno, es el cáncer que día a día ha venido pues causando el deceso de 12 mujeres en México y que pues tiene grandes implicaciones. Es que, bueno, ahora que dices la cifra, pues es una cantidad importante. ¿Nos puedes explicar cuáles pudieran ser estas sintomatologías? Porque creo que si nosotras podemos relacionar alguna imagen gráfica en nuestra mente con el virus del papiloma humano, son las verrugas. Pero suponemos que de acuerdo al tipo existen diferentes síntomas que se pueden generar. Hablar de cáncer evidentemente pues es importante porque existen tipos de papiloma que pueden derivar en cáncer, pero de alguna manera pudiéramos nosotras como ver algunos síntomas iniciales. ¿Cuáles pudieran ser estos, Denise? Bueno, como tal, dentro de los 15 que yo les mencionaba que nos generan este tipo de cáncer cervicouterino, por estadística se ha demostrado que son 8 de ellos los principales que causan el 95% de los casos. Los que más se han encontrado, los de mayor incidencia, y para no ser tan técnica en porcentajes, aproximadamente el 64% de los casos son virus tipo 16 y 18,
que finalmente también en ellos se enfocan bastante las vacunas. Entonces, virus 16 y 18 es típico para generar cáncer cervicouterino. Respecto a las verrugas, los de mayor incidencia son el número 6 y el número 11. Estos son los que más se encuentran, digo, también hay una amplia variedad, pero son los que mayor veces o en mayores ocasiones se han encontrado. Y los síntomas como tal. Bueno, generalmente no tenemos síntomas característicos al inicio. Uno de los factores de riesgo que nos predisponen y que a lo mejor nos puede empezar a dar datos de que estamos teniendo una enfermedad de transmisión sexual es que empezamos a tener pues flujo vaginal, ¿no? Generalmente en este caso es muy importante mencionar que quienes lo padecemos somos las mujeres, somos quienes vamos a presentar síntomas en su momento, pero bueno, empezamos con infecciones vaginales. Eso finalmente también nos predispone que si yo tengo una infección vaginal en este momento y tengo un contacto sexual de riesgo, entonces mayor posibilidad también tengo de contagiarme. Los síntomas como tal se empiezan a notar en el caso de las verrugas. Pues hay mujeres que las que acostumbran una autoexploración o tienen como costumbre también pues al momento de bañarse sí identificar bien su anatomía, entonces lo detectan de manera muy oportuna, empiezan a notar las verruguitas y pues en ese momento quienes también se preocupan y son muy puntuales pues van inmediatamente a su atención ginecológica. Hay mujeres que no, que realmente es la gran mayoría de los casos. Se presentan pues ya hasta que se encuentran verrugas muy evidentes que piensan a lo mejor que empezaron como un barrito y no le dieron importancia y entonces llegan con algo ya más grande y es tratable, sí, pero definitivamente es un tiempo mayor, nos llevamos mayor tiempo. Y bueno, en respecto al cáncer, generalmente pues los síntomas que vamos a tener ya son cuando tenemos el cáncer presente, ¿no? No hay manera de saberlo antes, más que teniendo la prevención de hacer, bueno, no tenemos un síntoma, pero sí en los actos específicos de prevención, ¿no? Ahí, en ese caso, sí podemos tener el hallazgo, pero también es lo que tratamos de implementar en la salud pública, que se prevenga, no que se cure, es la intención de la salud. Sí, bueno, muy interesante todo lo que nos dicen, ¿no? Los números y todo esto, pero bueno, sí, pues es un tema, ¿no? Que pues es más como para las mujeres. Definitivamente. Pero los hombres, ¿cómo para que dejen de andar metiendo? Pues es que, no sé, pero siempre, bueno, la idea general que tenemos casi todas es que los hombres son quienes contagian a las mujeres. Sí. Entonces, ¿qué hay de los hombres? Bueno, los hombres generalmente, en todos los casos, son portadores y la mayoría de la población, se considera así estadísticamente que la mayoría de la población de los hombres es portador y las mujeres lo padecemos. Eso no quiere decir que ellos estén exentos de generar algún problema, pero como tal ellos van a generar verrugas, que es el que va a ser evidente cuando tienen un serotipo que genera verrugas. Puede haber cáncer de pene, sí lo puede haber, pero bueno, son casos muy aislados y son mínimas las estadísticas respecto al cáncer cervicouterino. ¿Saben? Cuídense allá en casita. Como lo decías, creo que la sexualidad responsable aquí es un caso que nos concierne a todos y sobre todo porque ya no estamos en tiempos de creer que el hecho de tener una pareja estable o de largo tiempo signifique precisamente que pues no tengan más parejas sexuales o que no puede existir algún riesgo de contagio. Entonces creo que aquí lo importante pues es saber también, doctora, si hay alguna manera de detectar el VPH a tiempo. Hay pruebas tanto para hombres como para mujeres para que pues esta también sea una manera casi de pedir en los requisitos antes de estar con alguien y saber si es o no portadora. ¿Cuál sería una manera de poder detectar el VPH en hombres y en mujeres? Muy bien, bueno, hablando primero tema de mujeres, definitivamente por ley debería ya de ser, o lo deberíamos todas de considerar, a partir de los 21 años, tengamos o no vida sexual activa, debemos de empezar a hacer revisión ginecológica. ¿Qué implica una revisión ginecológica? Realizar Papá Nicolau y realizar una colposcopía.
Es muy característico cuando empieza a haber lesiones que nos están dando datos de un cambio en el epitelio celular, que nos están sugiriendo que estamos inflamadas en cervix, que es el cuello del útero. Nos empiezan a dar datos ahí y entonces ahí podemos detectar a tiempo. En ese momento perfectamente podemos tomar una muestra de esa zona y también se realiza una prueba que igual ahorita digo, creo que es un tema ya muy común y todos lo escuchamos, realizar una prueba PCR, que básicamente es decodificar el código genético del virus para identificar qué tipo de virus estamos portando. Entonces, perfectamente, pues sabemos qué tipo de virus tengo y entonces nos ayuda un poquito más con el tratamiento, sí, pero realmente, pues en caso de que ya lo portáramos, el tratamiento va a ser muy similar en los que causan cáncer cervicouterino. Respecto al hombre, no hay como tal una, pues, de manera profiláctica o de manera preventiva que lo hagan año con año, como nosotras deberíamos hacer Papá Nicolau y colposcopía, pero una penescopía perfectamente puede funcionar con ellos, es igual, muy similar a nosotros, con ellos hay que entrar por la uretra y lo mismo, tomar un poco de muestra del epitelio, es como biopsiar para tomar o verificar qué tipo de PCR, o sea, directamente con ellos sí es hacer el PCR para saber qué estamos encontrando. Es muy invasiva y entonces por lo tanto pues también muy pocas personas se la realizan y es más práctico y ya por cuestión de pues a lo mejor Secretaría de Salud y todo el funcionamiento del sistema de salud en México, nosotras estamos acostumbradas a que, y por eso se hacen tantas campañas para que seamos, evidentemente si yo lo tengo, si yo lo porto, pues las parejas que yo tenga o mi pareja con la que viva o tenga actividad sexual en este momento, pues definitivamente él es sospechoso de que me pudo haber contagiado. Y si yo tengo parejas atrás, pues probablemente alguno de ellos me contagió. Entonces, sí, definitivamente hay que ubicar. Y como lo decías, hoy en día no es garantía de que al tener o al ser monógamos nosotros, nuestra pareja también es monógama. Entonces, todos yo creo que ya estamos en una época de mucha libertad sexual. Y yo soy de la idea que adelante es parte de las necesidades fisiológicas del humano, pero hay que vivirla responsablemente. Entonces, en ese caso sí hay que tener la apertura para entender que pues nuestras parejas y nosotros tenemos un pasado y que probablemente esos contactos sexuales, pues deberíamos de tener la apertura para decir, bueno, voy a ser más responsable y tomar la prevención, ¿no? No, y responsables y en el sentido también de saber que pues es importante que nos hagamos estas revisiones, aún siendo mujeres y principalmente en las comunidades hay todavía más miedos, más tabúes, más limitaciones para hacernos incluso una prueba que hoy es tan común como el Papá Nicolau. Entonces, este es un llamado para que si tú eres mamá, si tú nos estás viendo en alguna de esas comunidades, si tú estás teniendo incluso todavía este tipo de pensamientos, pues incluso luchar contra ellos, porque sí es importante, creo que la salud en este caso es lo más importante, nunca sabemos qué tipo de virus podemos estar portando, estar padeciendo, y la prevención aquí va a ser clave, que incluso puede estar literal entre la vida y la muerte. Entonces, aquí el llamado es que pues acudamos a hacernos en nuestras pruebas el Papá Nicolau. ¿Cada cuánto se hace, Denise? La recomendación es hacerlo cada año, si tenemos 3 años consecutivos con resultados dentro de los parámetros normales y ahí podemos postergarlo a 2 años incluso, tenemos un margen de 2 años sin ningún problema. Si no me dio tiempo este año de hacérmelo y mis otros 3 fueron correctos, no hay ningún riesgo. Sin embargo, si yo en este año, desde que pasó mi último Papá Nicolau al que me tocaría en este año, si yo tuve alguna práctica sexual de riesgo, entonces pues es mi obligación definitivamente hacerme el Papá Nicolau este año. Bueno, y como nos decía la doctora Denise, ¿no? Que hay que tener una sexualidad responsable y pues sí, hay que tener, a lo mejor es como un poco injusto, yo creo, que nada más las mujeres tengamos que andar cargando los condoncitos, ¿no? Pero, porque pues también es responsabilidad de los muchachos, pero bueno, para cuidar nuestra salud, pues hay que andarlos cargando. Ay, eso sí hay que andarlos cargando. Yo no los traigo en mi bolsa, no. Definitivamente creo que este es un punto muy importante. O sea, la mejor manera de prevenirlo es el uso de preservativo. Porque podemos tener, a lo mejor yo tengo algún método anticonceptivo, ¿no? Tomo todos los días mi píldora o tengo implante, uso parche, lo que sea que decida usar la mujer, pero eso nos va a salvar solo de un embarazo, no de las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto,
no hay mejor prevención para este tipo de enfermedades que el uso de preservativo. Sí. Y nos puedes decir, bueno, ya una vez que nos detectaron este virus, ¿cuál sería como el tratamiento o los pasos a seguir para, pues no sé si para ya erradicarlo de raíz o Solo tratarlo. o solo, ajá. Muy bien, bueno, generalmente sí es muy importante concientizar que si existe una pareja estable, pues hay que enterar a la pareja o hay que enterar a las parejas con las que tuvimos contacto. Y porque finalmente, bueno, si no tengo una pareja estable, tengo parejas casuales, esas parejas seguramente también tienen parejas casuales y entonces es la cadenita, ¿no? De hecho, se dice que realmente si tomamos o contáramos bien las parejas sexuales que íbamos a tener, pues por cada pareja sexual que yo tenga en mi vida, debo de tomar en cuenta que de alguna manera tuve contacto con todas las parejas sexuales que él tuvo antes que yo. Entonces, definitivamente es impresionante la cantidad de información y de fluidos que hay de intercambio. Se pueden intercambiar. Entonces, bueno, sí es bastante responsable, pero se me está yendo la pregunta. Los tratamientos. Bueno, perdón. Los tratamientos varían mucho, siempre es muy importante todos los tratamientos, desde una gripe hasta un cáncer. Hay que evaluar al paciente. Todos los tratamientos son individualizados, por eso aprovecho también para promover que no se automediquen nunca, porque siempre es la intención, ¿no? Individualizar el tratamiento no es garantía de que lo que le hicieron a mi mamá, a mi vecina, a mi cuñada me va a funcionar a mí. Entonces, bueno, una vez que se empieza a detectar, se hacen una serie de estudios que, como les mencionaba, es la colposcopía, nos ayuda bastante. Al momento de la colposcopía nos introducen, como en el Papa Nicolau, un espéculo para poder vigilar y hay una camarita, ¿no? Entonces nosotros incluso lo podemos observar. Se colocan algunos líquidos reveladores que entonces cambian la coloración de la mucosa y eso nos permite saber cómo está el epitelio, si hay cambios, si lo hacemos oportunamente nos puede decir, oye, te está cambiando aquí el epitelio y en ese momento podemos tomar una biopsia. Generalmente, pues si encontramos algo patológico, se toma una biopsia y se lleva se toma, bueno, a analizar. Ahí en ese momento estadificamos en qué momento nos encontramos, si hay un cambio celular. Es decir, generalmente, cuando tenemos una infección, llámese por hongos, bacterias, lo que sea, nos inflamamos y mi cuerpo busca adaptarse a esa infección. Entonces empiezo a inflamarme y mis células empiezan a generar cambios en ellas para resistir el ataque que está teniendo y la inflamación. Entonces, muchas veces eso, pues con medicamentos, cuando lo tratamos a tiempo en cuestión hablando de hongos y bacterias, no pasa nada, ¿no? Pero la inflamación constante nos lleva a una modificación definitivamente a nivel celular y ahí entonces empiezan los cambios celulares que nos pueden llevar a un cáncer. Cambia la programación de las células para morir y entonces eso es lo que genera el cáncer, ¿no? Células que no mueren, exceso de células se siguen reproduciendo pero jamás mueren. Entonces podemos encontrar desde un cambio epitelial, que puede ser una metaplasia, que es como el término médico, y depende también, ¿no? Las podemos encontrar maduras, inmaduras, ya nos está ahí hablando de cambios. Si las encontramos inmaduras, son las más importantes de estar vigilando, porque entonces hay que saber si progresa o logramos revertirla, ¿sale? Y si no, bueno, ya cuando definitivamente encontramos un cáncer in situ, estamos a tiempo todavía, estamos encontrando cáncer en el epitelio, empieza a hacer tratamiento, generalmente se hace una electroforesis o un corte, una conización cervical y automáticamente pues solo hay que dar vigilancia. Y si no, bueno, ya hablamos de estadios de cáncer dependiendo del tamaño o la invasión del cáncer y entra ahí toda una estadificación, si está dañando ganglios, si ya invadió a otras zonas, porque lamentablemente pues no siempre se encuentra en el momento en que es cáncer in situ, que sería lo ideal, ¿no? Que quien llegue a padecer cáncer pues encontramos un cáncer in situ, hacemos algo poco invasivo y se da el seguimiento, pero realmente no es la realidad. Muchas mujeres llegan cuando dicen no puedo detener el sangrado y ya está relacionado a algo muy muy invasivo en el útero, ¿no?
Híjole, no, pues sí, es importante que acudan con el médico. Bueno, la doctora es muy buena, entonces vaya. Y volvemos a insistir a que se hagan su papá Nicolau, como lo dice la doctora, si se puede detectar alguna una anomalía a tiempo, estamos de hacer una cirugía menor, poco invasiva, a pasar algo que pueda poner incluso en riesgo pues su vida. Entonces, la recomendación aquí siempre va a ser, vamos a prevenir todos juntos, vamos a buscar las maneras de cuidarnos, en este caso por vía sexual, bueno, pues al uso de preservativo, hacernos nuestras pruebas siempre, periódicamente, para poder detectar de alguna manera si es que nosotros estamos o no padeciendo alguna de estas enfermedades, de este virus, en este caso que es el VPH. ¿Qué hay de los factores de riesgo, Denise? ¿Puede existir alguna característica, alguna factorialidad que a mí me haga más propensa que alguien más a poder tener un VPH más agresivo? Por ejemplo, la edad, no lo sé, mi estado de salud, si soy diabética, si no soy diabética, ¿cuáles pudieran ser? Bueno, generalmente sí tienen bastante que ver. El punto más importante, y no me gusta como tal el término, porque también siento que tiene implicaciones sociales, okay, pero bueno, es la promiscuidad, ¿no? El tener, para mí la forma correcta de llamarlo sería el tener múltiples parejas sexuales. Eso desde ese momento nos está poniendo en riesgo. Ojo, es muy importante que a lo mejor tengo una sexualidad responsable, que con todos uso preservativo, pero de todos modos eso me está predisponiendo, porque finalmente, aunque yo use preservativo todo el tiempo, y no hay contacto de mucosas, pero el contacto de piel con piel sí me puede llevar a contraer pues un VPH de verrugas, ¿no? Entonces, desde ahí, el tener múltiples parejas sexuales es un factor de riesgo muy importante. Otra, el tener infecciones vaginales recurrentes, porque como ya les mencionaba, cuando tenemos estas infecciones hay inflamación y entonces está vulnerable. Yo siempre les explico a mis pacientes, la inflamación es buena porque significa que me estoy recuperando. Sin embargo, mi cuerpo, por recuperarme, pues no le importa todos los daños que me pueda causar también, ¿no? Entonces, en este caso, la inflamación que puede haber por una infección ya previa me predispone a contraer cualquier tipo de enfermedad más fácilmente. Respecto a cualquier otro tipo de padecimientos como diabetes o hipertensión o incluso VIH, que también sería una doble infección o una coinfección de virus, pues realmente sabemos que diabéticos hipertensos son personas con una inmunidad más baja, entonces ellos automáticamente pues son más vulnerables a cualquier tipo de padecimientos. Sin embargo, que eso te condiciona a que sí o no desarrolles cáncer, no hay poca relación. Ahora, nos hablabas acerca de que de forma preventiva, pues evidentemente están los preservativos por contacto sexual, pero últimamente en los últimos años se han generado vacunas ya preventivas, doctora, acerca principalmente que se inyectan a las mujeres, en este caso a las niñas, que han traído mucha controversia. ¿Qué hay de las vacunas para prevenir el VPH? Bueno, la vacuna se empieza a generar en los años 2000. Bueno, de hecho, se empezó a trabajar en ella desde 1980, ¿no? Que es el boom del VIH, entonces empieza ahí a trabajar un poquito también el VPH, porque nos damos cuenta que en lugares donde hay mucha investigación médica, que por ejemplo es en cualquier país de Europa, también ellos se dan cuenta que tienen altos índices, ¿no? Entonces nosotros, pues con mayor razón por todas las condiciones que llevábamos de ser un país en vías de desarrollo, y entonces se empieza a trabajar en esa época. En 2006 se logra obtener esa vacuna y se hace parte del Esquema Nacional de Vacunación de México. La indicación aquí es, o en el momento en que se indica en México, dentro del esquema, es a las niñas de 9 años. Específicamente dicen las niñas que están en 5º año van a ir a vacunarlas a las escuelas. Ya es una ley que van a las escuelas a vacunarlas. ¿Cómo es la administración de la vacuna? Bueno, si hoy me la ponen es el mes 0. De ahí, dependiendo del tipo de vacuna, que ahorita voy a profundizar un poquito en eso, pero en sector salud es a los 2 meses de la vacuna 0, y de ahí a los 6 meses. Son 3 dosis. El esquema se tiene que completar, definitivamente debe de completarse, por eso el Sistema Nacional de Salud
decide hacer esto específicamente a las niñas de quinto para que entonces me da tiempo que termine de vacunarlas, ¿no? Porque ¿cómo atrapas a las niñas o garantizas? Pues tratas que en la escuela, ¿no? Se enfoca solo en mujeres por cuestión de costos en México, pero es apta para hombres y mujeres. Nos la podemos colocar a cualquier edad, a partir de los 9 años hasta los 26 años. Hay un gran debate en que qué pasaría si me la pongo después de los 26 años. Bueno, muchas de las ocasiones también hay algunos textos, alguna literatura médica que menciona que en algún momento, si yo tuve contacto sexual de riesgo, contraje VPH y a lo mejor mi cuerpo automáticamente lo eliminó. Y finalmente la vacuna sería poco útil porque a los 26 años la mayoría de las personas por lo menos ha tenido una pareja sexual. Entonces, por eso es que no le ven el caso. Sin embargo, pues ya sabemos que en sector salud solo es a los 9 años, el resto de la población, si paga su vacuna, se la pueden poner sin ningún problema. Hombres y mujeres la pueden adquirir, se la pueden aplicar. A nivel nacional, pues lo gratuito es para mujeres de 9 años. Hay diferentes tipos de vacunas. Existe la Cervarix, que es nada más de 2 tipos de virus. Nos protege del cáncer, del 16 y del 18. La Gardasil, que es la cuádruple, esa no la da sector salud, pero nos protege de los tipos tanto de verrugas como de cáncer. 16, 18, 6 y 11, que es los de verrugas. Y la Gardasil 9, esa es una de las más recientes, que bueno, incluye mucho más serotipos de cáncer. Sobre todo se enfoca al cáncer y los 2 más abundantes de verrugas, el 6 y el 11. ¿Cuáles son los costos aproximados de estas vacunas? Y lo mismo para estas nuevas generaciones de Claro. medicamento que tú nos dices, ¿se siguen aplicando totalmente a niñas de entre los 9 y 26 años? Sí, cualquiera de las 3 vacunas se puede colocar de 9 a 26 años y los costos aproximados varían demasiado, varían muchísimo, pero el costo mínimo es de 2.500 dosis y de ahí pues hay médicos que los manejan, médicos pediatras por ejemplo, que los manejan en 5,000, 10,000 pesos ya todo el paquete, ¿no? Entonces varía demasiado en dónde se adquiera, porque finalmente ahí pues ya hablar de costos, cada quien es la oferta-demanda, ¿no? Hablábamos acerca también, Denise, acerca de los mitos, ¿no? O sea, de cómo es que alguien se puede contraer de este virus que puede ser tan peligroso. Hablábamos acerca de que pues el más común, el más importante pues es el contacto sexual, pero hay otros mitos. ¿Cuáles pudieran ser estos mitos de los cuales nosotros podemos decir no, así es imposible o muy poco probable que alguien se pueda contraer de VPH? Existe mucho la creencia que nos contagiamos de enfermedades de transmisión sexual al usar baños públicos las mujeres. Es un mito, definitivamente. No es un medio de contagio, al menos para VPH. Y otro de los mitos que se cree que, por ejemplo, así como quieren evitar muchas veces embarazo después de tener un acto sexual sin protección, ir al sanitario o durante la menstruación, es totalmente falso. O sea, eso no va a evitar que contraigamos el virus. Ya ven, pues es importante informarnos. Recordemos que aquí hablamos de forma muy general, pero si ustedes quieren y tienen más dudas, pues acérquense a su médico de cabecera, porque es importante que rompamos con estos tabúes, estos mitos que todavía giran en torno a una enfermedad que hoy en día pues está cobrando la vida de muchas mujeres en nuestro país. Así que vamos a estar siempre apelando a la prevención. ¿Algo que nos quieras comentar para cerrar ya, Denise? Sí, bueno, finalmente ya lo mencionaron bastante, que la responsabilidad recae mucho en nosotras. Sin embargo, las invito a que hagan partícipes a sus parejas, las parejas que tengan. Finalmente es momento y estamos en temporadas de vivir bastante la libertad sexual y hay que hacerlo con responsabilidad. Involucren bastante a las parejas, eduquen a las nuevas generaciones que tengan que educar, que hombres y mujeres deben de ser partícipes, que se pueden vacunar ellos, es lo más importante. Los hombres también se pueden vacunar y de esa manera estamos previniendo muchas cosas. Se hace en esas edades, a los 9 años, porque generalmente a esa edad no han tenido contacto sexual. En estadísticas, México está iniciando vida sexual a los 12 años, entonces sí es muy importante que todos se concienticen, quítense los mitos que las vacunas no son buenas, que les pueden generar algunos problemas. Es totalmente falso y pues es un equipo de hombres y mujeres, ¿no?
Claro, entonces pues ahí está toda la información. Nosotros ya nos vamos, amiga, ¿dónde nos pueden encontrar? Sí. Bueno, agradecemos a la doctora Denise que nos acompañó, que se tomó el tiempo para estar con nosotras y para ustedes también. Y sí, no se les olvide seguirnos en Spotify y en YouTube, en nuestras páginas en redes sociales, Treintonas Independientes y Fabulosas. Ahí las encontramos, igual en el correo electrónico. Cualquier duda que tengan, algún tema en especial que quieran tocar con nosotros, pues háganoslo saber a través de, insisto, redes sociales. Y ya, eso es todo de mi parte. Pues muchísimas gracias, Denise, por compartirnos esta información tan valiosa, tan importante. Si alguien quiere contactarte a través de algún número de teléfono, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, mi número de contacto para atención de pacientes es el 244-140-5803. Ahí pueden mandarme mensajito, un WhatsApp o llamarme y ya les comentaré dónde me encuentro, dónde podemos tener contacto, ¿sale? Pues ahí está la información. Si ustedes quieren contactar sobre este o cualquier tema relacionado con la salud a la doctora Denise Rocha, pues ahí está su número de teléfono para que la puedan contactar. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos. Agradecemos a Casa Sabina por las facilidades para haber grabado este episodio de Treintonas Independientes y Fabulosas. Les recordamos que Casa Sabina se encuentra en la 3 Sur 101, Colonia Centro, aquí en Atlixco, Puebla. Abre de 12 del día a 9:30 todos los días. Y bueno, por el momento cuentan también ya por servicio a domicilio y están promocionando ya por la temporada el pie de mandarina. Así que de verdad vengan a disfrutar de este espacio que tiene recientemente poco tiempo de estar en Atlixco. Entonces vale muchísimo la pena para que vengan y se escapen con todos los protocolos de seguridad a disfrutar del delicioso menú de Casa Sabina. Nosotros nos vamos y nos vemos aquí el próximo miércoles. ¿Te quedaste con ganas de más? Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Recuerda que la mejor edad de una mujer es cuando deja de cumplir años y comienza a cumplir sus sueños.